aunque hoy estamos 18, ¿verdad? Pero mañana es sábado. Pero mañana es sábado y hay un tema muy importante de uno de los ajedrecistas más grandes del mundo. Nos referimos a José Raúl Capablanca, quien llegó a la vida el 19 de abril del 1888. Fue un ajedrecista que desde temprana edad, desde los 4 años de edad, ya se había pronosticado quién sería ese muchacho en el futuro. Compitió con los más grandes de su época y a todos los venció. Fue campeón desde el 1991 hasta el 1997, cuando se enfrentó a uno de los más grandes ajedrecistas del mundo, el ruso Alexander Alekhine. Repite la fecha, por favor, Manolo Dalís. 19 de noviembre del 1888. Nació en esa fecha y muere el 8 de marzo, pero del 1942, a la edad de 54 años. Y muere casualmente en un club de ajedrez, donde estaba dando algunos ensayos de esa ciencia, como se ha denominado el ajedrez. ¿Fue campeón en qué época? Fue campeón del 1921, campeón mundial, al 1927. Ahí le ganó Alexander, quien lo elogió, y inclusive de todas las competencias que tuvieron ellos, todos los encuentros, Capablanca salió airoso. Fue dentro de todos los encuentros que tuvieron, Alexander perdió de Capablanca. Capablanca fue un ajedrecista, fue embajador de su país y fue un orgullo de América. No solamente de América, inclusive los campeones de la reciente actuales, como lo fueron Gasparov y Karpov, siguieron la técnica del ajedrez que usaba Capablanca, porque él escribió varios libros y esos libros sirvieron para cultivar el conocimiento de grandes campeones del mundo. Este muchacho, quien muere a los 54 años, fue enterrado con honores en su país, e inclusive se le dio el título de gran maestro, que no se le dio a muchos que tuvieron quizás la misma categoría de Capablanca. Fue un campeón mundial, ganó en todos los lugares, todos los sitios que iba. Capablanca dejaba su nombre impreso. Ese campeonato con Alexander se celebró en Argentina, y él puso las condiciones de que en esa época había que darle a él $10,000, y el gobierno de Argentina ofreció el dinero, lo pagó, pero Capablanca perdió el campeonato de ese gran ajedrecista soviético. En Rusia están los más grandes del ajedrez del mundo, aunque en Estados Unidos ha dado grandes, como dio a Bobby Fischer, que también tiene su historia y nosotros ya la hemos contado por esta vía. Reiteramos, el 19 de noviembre del 1888 llega al mundo Capablanca, quien le dio agua a beber a los grandes ajedrecistas del mundo. Felicidades a Cuba por habernos dado, ¿verdad?, ese gran talento del ajedrez
mundial. Escribió un libro, Fundamentos del Ajedrez. Ese fue el libro más importante que él escribió, El Fundamento del Ajedrez. Y murió muy joven, a los 53 años, 53, producto de un infarto. Sí, de un infarto, perfecto. Así es. Bueno, Odalis, me hubiese gustado que el doctor Carlos Julio Félix Vidal, Correcto. quien es amante del ajedrez No, también, y un conocedor. y un conocedor Sí. amplio de los temas Yo estaba llamando a del deporte Steel. de ciencia. Yo estaba llamando a Steel y nos gustaría que si Steel puede llamarnos, me gustaría, ¿verdad? Nuestro campeón de ajedrez también. Steel No, Pérez. pues sí, pues fue de los mejores, o ha sido de los mejores ajedrecistas que ha dado no solamente Barahona, sino el país. Por eso nos gustaría, ¿verdad?, que hacerle una pequeña entrevista a Steel, a ver qué nos dice él de la capacidad y el conocimiento que tuvo el Capablanca en el ajedrez mundial. Y que obtuvo mucho conocimiento de su padre, que también era un ajedrecista. Muy bueno. Parece que lo heredó. Yo no sé si eso se puede heredar, pero él, las capacidades que tenía se debe al que su papá también jugaba ajedrez. Sí. Mientras tanto, nuestro compañero Dalis se comunica con Steel Pérez, un miembro de este espacio. El día de mañana, el campeón del mundo, José Raúl Capablanca, cumple año de su nacimiento. Y nosotros que hemos tocado, que somos imberbes en lo que es esa disciplina, tú que eres un maestro grande, con sinceridad, nosotros nos gustaría que tú nos digas, ¿qué tú nos puedes decir de la grandeza de Capablanca en el ajedrez mundial? Bueno, Dalis, realmente me impresiona que ustedes sostengan este tipo de conversaciones, ya que el ajedrez, pese a que es un deporte muy importante porque es el deporte de la mente, no se considera un deporte popular en la República Dominicana. No está dentro. Y obviamente ¿sí? No está dentro de las disciplinas deportivas, y nos hacemos la pregunta. Sí, el ajedrez, yo creo que sí. Sí, está dentro de las disciplinas deportivas, se hacen torneos internacionales, se celebran olimpiadas, goza de un alto prestigio a nivel mundial. En Barahona, por ejemplo, es el deporte que más actividades realiza. Valga la felicitación para la Asociación de Ajedrez de Barahona y su presidente, el ingeniero Modesto Peñacuello, quien fue mi maestro y mentor en el ajedrez. Bueno, José Raúl Capablanca, Odalis, no recordaba que ciertamente mañana, 19 de noviembre, estaría cumpliendo un año de vida, ya que nació en ese mismo mes, en el año 1888. Eso fue en La Habana. O sea que José Raúl Capablanca fue un gran maestro del ajedrez cubano y está considerado como uno de los grandes genios de toda la historia del ajedrez. Un genio antes que Capablanca lo fue el norteamericano Paul Morphy, quien logró grandes hazañas a muy temprana edad, fue un prodigio del ajedrez. Sin embargo, José Raúl Capablanca lo superó con creces, al aprender, observando mientras su padre jugaba una partida de ajedrez con un amigo. Sentado frente a una mesa en la que su padre y un amigo se enfrentaban, Capablanca, teniendo su primer contacto con el ajedrez, al finalizar la partida empezó a corregirle una serie de errores a su propio padre. Fue allí cuando el padre quedó sumamente impresionado y pronto dejó de ser un adversario para su hijo porque lo derrotaba con suma facilidad. Capablanca tuvo una proeza muy peculiar. Cuando Capablanca se convierte en el campeón mundial de ajedrez, en el tercero oficial, en el 1921, duró 6 años sin perder una sola partida de ajedrez. Le llamaran en ese entonces la máquina del ajedrez, porque jugaba con una precisión a nivel de la computadora para la época. También fue conocido como el Mozart del ajedrez. De suerte que estamos hablando, es uno de mis jugadores favoritos. Yo tenía un libro de Capablanca, que me lo gané en un torneo aquí en Barahona, que era sobre la partida del ajedrez, y me gustaba bastante su estilo. Capablanca era un jugador de estilo posicional y combinativo. Los que dominan la jerga del ajedrez sabrán a qué me refiero. ¿Carlos Julio está por allí? No está. Lamentamos que no esté. Déjame hacerte una pregunta, hermano Steel. Aunque fueron en dos épocas diferentes, en dos épocas distintas, pero la computadora, ¿verdad?, hace más entre esos campeones. Para ti, ¿cuál
pudo haber sido más grande? ¿Bobby Fischer o Capablanca? Para ti, tu apreciación como jugador de ajedrez. Bueno, es una discusión que genera mucha controversia, incluso en la misma élite del ajedrez. Por ejemplo, Garry Kasparov, otro de los grandes genios del ajedrez, que es un seguidor, fue un seguidor de Capablanca. Sí, claro. Él dice que él es la multiplicación de Bobby Fischer y Capablanca. O sea, él le tiene un alto respeto a ambos jugadores. Yo sí pienso que fueron épocas distintas. Ustedes saben que el ajedrez es un deporte científico y la ciencia como tal debe ir progresando a partir de los errores que se cometen. Por ejemplo, Capablanca fue superado en un match por Alexander Alekhine. Alexander Alekhine le sucedió como campeón mundial de ajedrez a Capablanca. Era ruso, ¿verdad? Y luego, sí, era ruso, sí. Luego el doctor Max Hewitt, luego vino Botvinnik, de ruso, y finalmente Bobby Fischer. Bobby Fischer en Estados Unidos, ¿verdad? En América, se convirtió en un jugador muy temible y disputó luego el más del siglo en el 1972 al ruso Boris Spassky. Lo que quiero decir es, Bobby Fischer tuvo que haberse estudiado a todos los jugadores que lo precedieron, incluyendo a Capablanca. Y como los estudió y tenía un talento natural excepcional, al punto de considerarse un genio, le llamaban el genio de Brooklyn, yo supongo que también lo superó. Los técnicos del ajedrez, cuando estudian las partidas de ambos jugadores, encuentran en Bobby Fischer un estilo más universal que el de Capablanca. Es decir, combina elementos que Capablanca no tenía en su estilo de juego. Capablanca se caracterizaba por tener una precisión milimétrica en el estudio, en el juego del final de la partida. Sin embargo, Bobby Fischer se dice por los grandes maestros que lo superó en esa misma fase del juego. En el país, es decir, para ti, ¿cuáles son los tres primeros campeones que ha parido nuestra república? Los tres primeros campeones de nuestro país, o los tres mejores jugadores de ajedrez que ha dado el país actualmente. Bueno, no sé si ustedes han oído hablar de Jorge David Abreu. Lo tenemos aquí mismo en Barahona. Jorge David Abreu sí. Hemos oído hablar de él. Más grande en el ajedrez nacional, todavía no superada. A los 16 años, saliendo del Batey de Barahona, juega en el torneo más competitivo de la República Dominicana y logra imponerse contra toda la élite del ajedrez, convirtiéndose en el campeón nacional de ajedrez más joven. Todavía lo es. O sea, para mí Jorge David Abreu, pese a que no le conocí, ha sido el mejor jugador de ajedrez que ha dado la República Dominicana. Luego, para mí, José Manuel Domínguez es un jugador dominicano, también maestro internacional como Jorge David Abreu, que yo le atribuyo extraordinarias condiciones naturales. No todo el mundo tiene la capacidad de jugar al ajedrez como lo juega José Manuel Domínguez, con una extremada facilidad, no necesita hacer muchísimos esfuerzos, hace cálculo casi de computadora en un tiempo muy rápido. Está luego el único gran maestro que tiene el país, que es Ramón Mateo, que lo respeto muchísimo, pero nunca he sido un seguidor de su estilo, no lo considero entre los mejores. Correcto. Una última pregunta, Steve. ¿Cuál es en este momento el campeón mundial de ajedrez en la actualidad? El campeón mundial. El campeón mundial es el genio noruego, Magnus Carlsen. Ya creo que se habrá convertido en el campeón mundial de ajedrez que ha tenido más brillo. Tiene ya mucho tiempo siendo campeón mundial de ajedrez. En estos días ha presentado alguna crisis al acusar a un jugador que logró imponérsele en una partida de haberle hecho trampa. Primero se rehusó a defender su título en el próximo periodo y luego ha sido protagonista de escenas desagradables, atribuyéndole a ese jugador Niemann, ese es el nombre, haberle hecho trampa. Pero Magnus Carlsen es un genio del ajedrez también, está colocado ahí junto a José Raúl Capablanca, a Paul Morphy, a Bobby Fischer, a Garry Kasparov, a Anatoly Karpov. Fíjense que casi todo eso que les mencioné son genios, porque la élite del ajedrez mundial está reservada para genios. Una última pregunta de mi parte,
Steve, ¿qué tú le recomiendas a los jóvenes del país y principalmente a los jóvenes de nuestra provincia con respecto al ajedrez? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, el ajedrez debería ser una materia escolar, así como la matemática, como la lengua española, porque se ha comprobado científicamente que el ajedrez brinda grandes y maravillosas bondades para la mente humana. El ajedrez resume todas las potencias de la lógica. El ajedrez aumenta la intuición, aumenta la capacidad deductiva e inductiva, o sea, los diferentes tipos de razonamiento. El ajedrez aumenta la concentración, el enfoque, que son conceptos muy comunes en nuestro tiempo. Hay que enfocarse para lograr metas. El ajedrez te permite aguzar la capacidad de enfocarse porque te hace estar durante mucho tiempo frente a una determinada posición tratando de encontrar la mejor jugada. El ajedrez también fortalece la voluntad. Decía un ex campeón mundial de ajedrez que el ajedrez ante todo es un enfrentamiento entre dos mentes. De suerte que no solo interviene la cognición, sino también la misma voluntad, que es aquella capacidad de encontrar energía para buscar en cada momento la mejor jugada e imponerse al adversario. Se ha dicho, Dalis, que el ajedrez consume, una partida de ajedrez en serio, consume mayor energía que 3 rounds de una pelea de boxeo. Se ha dicho eso. Esta es la última pregunta ya, o 2 en una. El tablero, ¿verdad?, que se juega popularmente, puede ser considerado también como un juego ciencia. Esa es una. Y la otra es si el comunicador Alvarito Arbelo, que fue presidente de la Federación de Tenis, llegó a algún nivel alto, si obtuvo algún campeonato de ajedrez. Bueno, el juego de damas o tablero, como se le llama popularmente, yo fui un buen jugador de tablero poco tiempo después de haber empezado a jugar ajedrez, hasta el punto que me entorpeció muchísimo en un momento mi desenvolvimiento como ajedrecista. El tablero sí tiene elementos de la ciencia, pero está sumamente limitado. En el ajedrez las posibilidades de jugadas son infinitas. En algunos momentos la computadora no puede considerar todas las jugadas que se producen en determinada posición. Por ejemplo, después del movimiento 7 hay como 790 y pico de posibilidades distintas. En el tablero no, las jugadas son limitadas, los jugadores están obligados a comer cuando se da una ficha que come. Yo creo que puede ser considerado ciencia, pero no en el nivel, nunca jamás, en el que he considerado el ajedrez. Álvaro Arbelo le hizo importantes aportes al ajedrez dominicano. Fue presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez y además fue su integrador a la Federación Internacional de Ajedrez, a la FIDE. Como jugador de ajedrez, Álvaro Arbelo tiene concepto, tiene una cultura bastante amplia, mas no es exuberante su talento. Álvaro Arbelo es un jugador promedio. Yo diría que es un chambón, Alvarito, con el respeto que se merece. Gracias, Steve, por tu participación. Gracias, mi hermano Steve. Muy interesante haber hablado contigo. Así es, un conocedor del deporte ciencia.